Feliz sábado, mi hermano, mi hermana, ¿cómo estás? Te llevo a un viaje bíblico de Jerusalén a Roma. Pablo había estado preso en Jerusalén por años, había vivido testificaciones ante Félix, ante Agripa, había vivido las acusaciones de los judíos y ahora tenía que ir ante el César, nada menos que de Jerusalén a Roma. No podía pillar un avión porque no existían, así que tuvo que ir con un centurión llamado Julio que lo custodiaba en un barco que no era pequeño. En Hechos 27 se dice que eran más de 200 personas. Fueron cambiando de barcos hasta que llegaron a vivir situaciones límites. Solamente leerlo cuando dice que había vientos huracanados que pasaron meses en esta travesía, pasaron días sin comer, llevados a la deriva por los vientos. En algún momento tuvimos, dice, la sensación de que íbamos a perder la vida, toda la tripulación. El que narra esto es Lucas, que posiblemente era el médico personal de Pablo, porque un ciudadano romano tenía derecho a tener un siervo, que se cree que su siervo, según el 27.2, era Aristarco, y el médico personal era Lucas. Así que él va narrando todas estas historias que cuando la lees te quedas impactado y mareado. Pero lo que yo quiero destacar de esta historia es, en primer lugar, Pablo había tenido una promesa de parte de Jesús. El libro de Hechos, el Señor Jesús se le presenta y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Es decir, Pablo sabía de que a Roma iba a llegar. Esto es como cuando yo hace tiempo veía un partido de básquetbol cuando era joven y estaba viendo el Dream Team Estados Unidos jugar con Argentina, y todos sabemos el resultado, que era previsible. Efectivamente, Argentina va perdiendo por más de 20 puntos, 26 puntos, pero de repente se me ocurre prender la radio y en la radio estaban transmitiendo en tiempo real, mientras que lo que yo veía en la televisión era unos minutos en diferido. Así que cuando yo prendo la radio, Argentina había empatado y estaba puntos arriba. Y yo mirando la tele, como estaban dándole una paliza a Argentina, yo decía: no pasa nada, porque en unos minutos Argentina va a empatar y se va a poner arriba. Nuestra vida, mis hermanos, en algún sentido es así. No pasa nada, estás en el medio del viento, se te está rompiendo el barco, estás cayendo en una inanición porque ni siquiera habían comido. No pasa nada, porque a ti te han prometido que vas a llegar a Roma. Y esto es lo que hacía que un Pablo en algún momento temeroso, y no es para menos, porque en Jerusalén dice que los judíos se habían propuesto no comer hasta matarlo. El Señor Jesús le había prometido que iba a llegar a Roma, le había prometido que no le iban a tocar, que no iban a naufragar. Yo me imagino esa noche, porque Pablo se pone de pie y le dice a esa gente en el barco: mira, no van a perecer, ni siquiera ninguno, vamos a perder la nave. Y lo habla con tanta seguridad. Al Dios que yo sirvo se me ha presentado y me ha dicho esto, que esa gente se debe haber emocionado y se debe haber aferrado a esa promesa y debe haber recobrado un ánimo impresionante, si no, sin duda, muchos hubieran muerto. Así que el mensaje de este texto es que cuando hay una promesa, el Señor Jesús nos dijo que nosotros no tenemos que temer, porque en Juan 16 lo dice: porque Él ha vencido el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Y tenemos nosotros las promesas de Dios que deben mantenernos en el medio de las tormentas
erguidos y confiados, y sobre todo, mi hermano, ser un ente de salvación, de ánimo para los que tenemos alrededor. En algún momento de esta historia de Pablo se dice que los soldados, cuando ya el barco se había roto, los soldados deciden matar a todos los presos. Y claro, Pablo era un preso, pero el centurión romano, dice el capítulo 27, versículo 22, entonces los soldados acordaron matar a los presos, pero para que ninguno se fugase, pero el centurión, que se llamaba Julio, que había despertado confianza en Pablo, cada vez que hablaba Pablo, estamos hablando de un equipo ya de amigos, marineros, soldados, presos, que estaban pasando unas peripecias durante meses, cada vez que hablaba Pablo era de ánimo, era para en el medio de la dificultad todavía despertar confianza y fe en Dios. En un momento Pablo les dice, no va a perecer ni siquiera un pelo, no van a perder ni un pelo, dice, de vuestras cabezas, dice, pues ni aun un cabello de vuestra cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Quién se animaba a dar esos mensajes de ánimo cuando habían perdido la esperanza de vivir? Alguien que estaba sostenido en la promesa de Jesús. Y cuando los soldados deciden matar a todos, el centurión Julio, dice el versículo 24, queriendo salvar a Pablo, les impidió hacerlo. Gracias a Pablo, los demás también se salvaron de ser matados por los soldados. Y me gusta esta historia, porque a pesar de que Pablo tenía una carga de ser preso, de ser juzgado, de estar en una situación límite, él seguía siendo sal y seguía siendo luz, seguía siendo un perfume grato, como dice 2 de Corintios capítulo 2, un perfume grato para los que aceptaran a Cristo. Y ese es el desafío y el mensaje que yo te dejo en esta mañana. Sigamos siendo, estemos a la altura de las promesas que tenemos en nuestra vida y sigamos siendo, porque la gente está naufragando, la gente necesita de nosotros palabras de confianza, palabras de fe, y que nosotros hayamos tenido encuentros con Jesús que nos llenen de paz para poder ser entes de salvación en los demás. Que el Señor te dé un sábado lindo en este día.